Bueno, ¿cómo comienza el paro cardiorrespiratorio? Es secundario al cese de actividad cardiovascular. O sea, que una vez que se detiene el corazón, comienza el paro cardiorrespiratorio, ¿sí? Lo que ocurre es que se detiene la circulación, ¿sí? Y puede llegar a producirse isquemias tisulares. Silencio en los micrófonos. Bueno, hablamos de la incidencia del paro cardiorrespiratorio entre niños, ¿sí? Dice que oscila entre un 0,026 a un 0,197 por cada 1000 habitantes menores de 18 años, ¿sí? Y esto puede llegar a ser ocasionado ¿por qué? Por traumatismos, pero en neonatos y lactantes principalmente por la muerte súbita. Todos los niños hacen pausa respiratoria, todos los bebés hacen pausas respiratorias hasta los 6 meses, ¿sí? Y a veces ocurre que hay bebés que no salen de esas pausas respiratorias y ahí ocurre la muerte súbita. Por eso, una de las recomendaciones en neonatología, que cuando nosotros hacemos puericultura, es que no se colocan los bebés boca abajo. ¿Por qué? Antiguamente la recomendación era hay que poner el bebé boca abajo para que si vomita no se broncoaspire con su vómito, ¿sí? Esas cosas cambiaron y ahora la recomendación para los recién nacidos es colocarlo boca arriba, ¿sí? Levemente lateralizado. El colchón tiene que tener una inclinación de por lo menos 30 grados y de esta forma vamos a prevenir que se broncoaspire con su vómito en caso de que suceda, ¿sí? Y por la inclinación vamos a evitar la broncoaspiración. Bueno, y las recomendaciones para las mamás también es que no boca abajo y no al colecho. Bueno, con respecto a eso hay bastantes discusiones, igual ahora en la actualidad existen unas cunitas que se adjuntan a las camas de los adultos y que previene el aplastamiento de parte de los papás hacia el bebé, ¿sí? Es bastante, desgraciadamente, frecuente que un bebé muera asfixiado por aplastamiento o porque quedó entre los dos papás. No hace tanto, en la guardia de pediatría del otro hospital donde yo trabajo, trajeron un bebé de 3 meses que murió asfixiado, ¿sí? Por su mamá, que lo había puesto boca abajo, debajo de la frazada, durmió profundo, y bueno, después cuando el bebé llegó al shock room de la guardia de pediatría, ya no había nada que hacer porque estaba rígido, ¿sí? Entonces, por eso las recomendaciones. Y justamente una de las incidencias más grandes de muerte pediátrica y neonatal tiene que ver con esto, ¿sí? Después, otras causas son la broncoaspiración, ¿sí? El ahogamiento y muchas veces causas cardíacas. Eso son determinantes para el deceso de algunos bebés, ¿sí? Ocurre también, como le pasó un caso conocido, por mencionarlo, ¿sí? Que no es el único, el de Maru Botana, ¿no? Que su bebé falleció por muerte súbita. Bueno, después, ¿cuáles son otras Profe, cuestiones? ¿es evitable la muerte súbita? O sea, si hubiese una persona, digamos, observando continuamente al Y no, lo que pasa es neonato. que en realidad evitable, no sé, tomando la forma de evitar y prevenir es tomando estas medidas que yo acabo de mencionar, ¿no? Lo del colchoncito de 30 grados, el chico boca arriba Claro, levemente claro. lateralizado, eso, Pero ¿sí? yo digo, por ejemplo, en algún momento la mamá tiene que descansar. O sea, Claro, por es eso, humano imagínate que la si mamá no uno, duerma. Y en el transcurso, no sé si pasa como con los adultos, pero viste que en los adultos generalmente los paros cardíacos se dan en cierto horario de la madrugada, entre la madrugada y la media mañana. Entonces, esto no tiene no mucho tiene un que, horario, no, claro. no, puede, O por lo puede menos no estar ocurrir en cualquier estudiado, momento, claro. Porque ¿sí? aparte los bebés duermen más horas. Sí, el primer mes duerme la mayoría de las horas del día, ¿sí? Es más tiempo lo Claro, que duerme que lo que está despierto. claro, Pero igual, claro. la forma de prevenir, digamos, es esta que yo acabo de mencionar, ¿sí? Igual, Sí, sí. estadísticamente, ustedes si vieron de la cantidad, está hablando de un 0,026 a un 0,127 cada 1000. O sea, no es una gran No es mortalidad relevante, no. por muerte súbita. ¿Se entiende lo que quiero decir? Tampoco es Sí, para que sí.
todos los que somos padres ahora nos pongamos obsesivos a mirar al bebé mientras duerme, ¿sí? Porque No, no es saludable ni para obvio. el bebé ni para la madre. Igual Claro, eso es lo que decía. cuento que a mí me ha pasado como enfermera de neonatología, después de vivir situaciones complicadas en el servicio, cuando miraba a mi bebé y me parecía que hacía una pausita, me asustaba y lo sacudía para ver si estaba respirando, ¿sí? Pero creo que más de una mamá habrá hecho eso con su bebé. Sí, todas creo, sobre todo los primeros días. Sí. Bueno, hablemos de la Bueno, cadena de supervivencia, ¿sí? Para pacientes pediátricos, digamos, porque nosotros vivimos en dos circuitos, ¿no? Tenemos el circuito domiciliario y el circuito institucional. Entonces, acá habla, esta secuencia habla de la reanimación y la atención inmediata, digamos, en un pediátrico o un bebé, que puede llegar a suceder en su domicilio, puede ser en la escuela, puede ser en una plaza, ¿sí? Que es cómo se debe actuar, cuál es el mecanismo, cuál es el algoritmo, ¿sí? Comienza ¿por qué? Por reconocer, ¿sí? Por reconocer el problema, ¿sí? Las complicaciones que puede llegar a tener el bebé, ¿sí? O el niño. Si nosotros vemos que está hipotónico, vemos que tiene respiraciones superficiales, ¿sí? Que no hay respuesta, inmediatamente identificado, digamos, esta complicación, llamamos a urgencia. Y cuando llamamos a urgencia, si estamos en la vía pública, nosotros vamos a comenzar con el RCP y le vamos a pedir a alguien que se comunique de forma inmediata con la ayuda, ¿sí? Entonces, comenzamos con la reanimación con masaje hasta que digamos, reciba la atención especializada y la reanimación avanzada, ¿sí? Pero mientras, nosotros podemos comenzar con el masaje cardíaco. Lo mismo ocurre en la institución sanitaria. Lo mismo ocurre en la institución sanitaria. Si nosotros identificamos que un paciente está en paro cardiorrespiratorio, damos la voz de alarma y comenzamos con el masaje, que después se inicia con el RCP avanzado, por eso el carro de paro tiene rueditas. En el caso de, por ejemplo, que ocurra en el servicio de pediatría, o en el caso de que ocurra en el servicio de neonatología, el carro de paro tiene ruedas, de tal forma que nosotros lo podemos trasladar hasta donde está el paciente y podemos comenzar con la reanimación. Por eso la recomendación siempre en las unidades de internación, especialmente en las unidades de cuidados intensivos, es que en la cabecera, además de el oxígeno, la aspiración, tiene que estar colgado el ambú y la aspiración. Y como siempre digo, no hay que dejar librado nada al azar. El carro de paro tiene que estar completo con todos los materiales, y también lo que se recomienda en caso de utilización de shock room es que las cosas estén en el mismo lugar y que no cambien todos los días de lugar. ¿Por qué? Porque el enfermero que está en el área del shock room o en el área de urgencias o en la terapia intensiva no tiene que dejar nada librado al azar y tiene que saber dónde están todas las cosas con los ojos cerrados, por decirlo de alguna forma, ¿sí? Saber dónde están las jeringas, dónde están los tubos endotraqueales, dónde está el laringoscopio, dónde están las drogas de reanimación, dónde está cada dispositivo que podemos llegar a necesitar para la reanimación. Bueno, justamente esta Firmina habla de eso, pero hablando específicamente de neonatología, de los neonatos, ¿sí? Acá habla del trabajo en equipo y las habilidades que pueden llegar a tener cada componente del equipo. Primero, ante todo, prever las necesidades, ¿no? En el caso de neonatología, lo que nosotros necesitamos es la servocuna. No en todos los servicios hay, pero si lo reciben en el shock room, harán todos los procedimientos en el shock room. Pero tenemos que tener la servocuna radiante, prendida, ¿sí? Con una temperatura acorde a las necesidades del bebé. La temperatura recomendada para los bebés término es de 34 grados en el inicio de la vida, ¿no? Después uno va disminuyendo. Y en el caso de los bebés prematuros, la temperatura que debe irradiar la servocuna es de 36 grados. ¿Por qué es más alta? Porque los recién nacidos prematuros tienen menos grasita y menos termorregulación que un recién nacido. Ya el recién nacido sano tiene, digamos, no termorregula en las primeras horas de su vida, empieza a termorregular 24 horas después, o 48 horas
después de forma tardía, ¿sí? Entonces, por eso es muy importante mantener la temperatura corporal del recién nacido. Bueno, tener armado, como ya les dije anteriormente, el equipo de aspiración, el equipo de canalización umbilical, porque en el caso de los neonatos se puede realizar las canalizaciones umbilicales que nos evitaría, digamos, todo el estrés y el trastorno de colocar un acceso venoso a un recién nacido desestabilizado, que es bastante complicado, ¿sí? Pero con la canalización umbilical ya tenemos 2 vías para comenzar a administrar drogas de reanimación o lo que fuera necesario para el bebé. Bueno, tener lista la medicación que vamos a utilizar, en este caso, las drogas del carro de paro, compresas calientes, el ambú, bolsa de nylon estéril en caso de nacimiento prematuro y demás. Bueno, hablemos de los factores de riesgo. Los factores de riesgo que predisponen a un recién nacido a tener un paro cardiorrespiratorio o dificultad respiratoria, ¿sí? O asistolia, es la diabetes gestacional, ya sea diabetes gestacional o diabetes crónica. ¿Y por qué? Porque nosotros sabemos que los hijos de mamá diabética, por eso generalmente durante el control del embarazo se indica el scan fetal, porque corren riesgo de malformaciones congénitas relacionadas con esta enfermedad. Una de ellas es digamos, problemas cardiológicos, problemas hepáticos, problemas metabólicos, y para hablar de una causa bastante frecuente, hablemos de la hipoglucemia neonatal. ¿Por qué? En el caso de las madres diabéticas, ¿sí? Lo que ocurre es que el bebé dentro del útero materno recibe un gran aporte de glucosa, ¿sí? Por eso el páncreas del bebé que está dentro del útero materno está sobreexigido, ¿sí? Tiene una producción de insulina mayor de que tuviera un bebé que no, o sea que la madre no es diabética. Entonces, cuando nace este bebé, que muchas veces nace por cesárea programada, la mayoría de las veces, lo que ocurre es que esa reserva de glucosa que tiene en el torrente sanguíneo resulta ser bajo, porque estaba recibiendo grandes aportes de glucosa a través del torrente sanguíneo de su mamá, ¿sí? Por el cordón umbilical. Entonces, por eso, a todos los hijos de mamá diabética se los debe observar y se les debe hacer el control metabólico para evitar cualquier tipo de complicación, porque estos bebés tienen tendencia a hacer hipoglucemia, que si nosotros no detectamos a tiempo, pueden terminar en un paro cardiorrespiratorio, ¿sí? ¿Cómo detectamos estos signos de hipoglucemia? Por ejemplo, en un recién nacido, si duerme por más de 4 horas. Entonces, por eso, si nosotros vemos que un bebé pasaron 3 horas y no tomó nada, le vamos a decir, bueno, despertarlo, ponerlo en la teta, obligarlo a tomar, y verificar que este bebé tome. ¿Cómo hacemos eso? Le tomamos una muestra de glucosa, o sea, le hacemos un hemoglucotec un rato antes de que tome la teta, ¿sí? Lo ayudamos a que se despabile, que se prenda bien al pecho, y media hora después de haber terminado la toma de pecho, se le vuelve a hacer un control de glucosa. Todo esto para verificar. Si nosotros obviamos esto y tenemos un bebé que duerme por más de 6 horas, pasadas 6 horas, es probable que ese bebé esté haciendo una hipoglucemia. Y si no lo controlamos de forma adecuada, después lo vamos a terminar viendo, digamos, en otras circunstancias más complicadas, como el paro cardiorrespiratorio, ¿sí? Entonces, el bebé, digamos, hijo de madre diabética, está dentro de los riesgos digamos, que se pueden llegar a complicar. Después, otros factores de riesgo es la hipertensión arterial gestacional o crónica de la mamá, ¿sí? ¿Y esto por qué? Por la eclampsia, por la preeclampsia, ¿sí? Y también puede llegar a suceder otra de las complicaciones, es el desprendimiento de placenta. Después, enfermedades maternas como la cardiovascular, la renal, la pulmonar, de parte de la mamá, ¿sí? Anemia, ¿sí? También materna, es un factor determinante. Muertes neonatales o fetales anteriores al nacimiento de este bebé. Esto es muy importante, el diálogo con las mamás, ¿sí? Porque también conocer si hubo muertes fetales anteriores nos va a ayudar a prevenir que algo le pueda llegar a suceder a ese bebé. O sea, estar listo para cualquier circunstancia. Infecciones maternas, especialmente las infecciones urinarias, el oligoamnios, que es
la cantidad de líquido amniótico escasa, o el polidramnios también, que es característico de los hijos de madre diabética y en otras situaciones también. La rotura prematura de membrana, ¿sí? La rotura prematura por la infección y también por todo lo que implica el nacimiento prematuro. La gestación postérmino, o sea, los bebés que se pasan de tiempo dentro del útero materno, eso también puede llegar a producir sufrimiento fetal, asfixia fetal, ¿sí? Muerte intrauterina. Gestación múltiple, y acá habla de la discrepancia entre el tamaño del feto y la edad gestacional. Por ejemplo, en el caso de los bebés que son pequeños para la edad gestacional, o en el caso de los bebés que son grandes para la edad gestacional, de los bebés macrosómicos, ¿sí? O también en el caso de los prematuros. Bueno, y acá voy a hacer un paréntesis especial, porque quiero que presten atención, y vuelvo a reiterar, es muy, muy importante la conversación, digamos, o la entrevista con la mamá, con la que va a tener el bebé. Y también, especialmente con el equipo interdisciplinario. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que preguntar, además de los antecedentes maternos, ¿sí? Que yo lo había mencionado en la clase anterior, si, por ejemplo, se le administró algún tipo de fármacos en las últimas 4 horas anterior al nacimiento del bebé, ¿sí? O al trabajo de parto. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, para la maduración del cuello del útero se utilizan opioides. Opioides como la nubaína, la meperidina, ¿sí? ¿Y qué sucede con los opioides y los bebés? Y los niños en general, les pregunto a ustedes. Puede ser que se produzca un enlentecimiento en el funcionamiento fisiológico y por ende de crecimiento. No, pues estamos hablando de la morfina en el momento del trabajo del parto, ¿sí? De los opioides. Sí. ¿Qué ocurre Los con los deprime. opioides? Exactamente. Ocurre que los opioides y otros fármacos deprimen la respiración, ¿sí? Y entonces, a veces, por eso tenemos que preguntarle a la partera, a los tetras, si la mamá recibió algún tratamiento o algún fármaco. En el caso de opioides, sí, nos dicen que la mamá recibió meperidina, ¿sí? Subcutánea porque dicen que eso madura el cuello uterino, ¿sí? Además de aliviar los dolores de contracción, ¿sí? Pero al bebé lo deprime respiratoriamente. Entonces nosotros ya tenemos que estar listos en caso de que ese bebé necesite estimulación o reanimación. Bueno, otro factor de riesgo también es las malformaciones congénitas. Que malformaciones congénitas existen múltiples, pero especialmente las malformaciones que tienen que ver con las vías respiratorias, como la laringotracomalacia, o otro tipo de malformaciones que les voy a explicar en otra clase, ¿sí? Bueno, también la actividad fetal disminuida, ¿sí? Cuando, por ejemplo, el bebé está en bradicardia. También otro riesgo son los embarazos no controlados. Con los embarazos no controlados nosotros no sabemos con qué nos vamos a encontrar, o sea, siempre tenemos que estar listos para lo peor. Así, si viene lo mejor, después nos alegramos, ¿sí? Bueno, y otro atenuante es la edad materna. Menores de 16 años tienen mayor riesgo, digamos, de asfixia perinatal, de paro cardiorrespiratorio o otro tipo de complicaciones. Y las mayores de 35, que vulgarmente se les dice madre añosas, también son de riesgo, por eso a partir de los 35 años se considera que los embarazos son de riesgo, ¿sí? Bueno, factores de riesgo intraparto, o sea, en el momento, que no tienen que ver Profesora, tanto con... disculpe, Sí, con respecto a a las mamás añosas, porque yo tenía entendido que se consideraba añosa, bueno, así como se dice vulgarmente, solo cuando era el primer bebé, que ya cuando había partos previos o nacimientos previos, ya no era como que no corría los mismos riesgos. Una bueno, multípara no es lo se mismo que una... dice que a las madres que son primerizas a los 35 años sí son de mayor riesgo y son añosas. Pero en el caso de las mujeres de 35 años que hayan tenido embarazos, digamos, anteriores con bebés nacidos vivos, ¿sí? Igual se sigue considerando madre añosa, pero con menos riesgo.
Ok, gracias, profesor. Eso cambió también porque antes se consideraba madre añosa a las mayores de 40. Y tal vez dentro de unos años digan que a los 35 años ya no son madres añosas. Pero en Claro. realidad el riesgo tiene que ver con, digamos, que después de los 35 años las mujeres tienen mayor predisposición a tener diabetes gestacional, hipertensión gestacional y otro tipo de complicaciones. También, digamos, uno de los riesgos de las madres añosas es tener bebés con trisonomía 18. Bueno, Claro, por factores la de... no disyunción. ¿Cómo? Por la no disyunción de los cromosomas. Sí, que no quiere decir que esto suceda siempre, ¿no? Pero No, puede no, llegar pero a es una suceder. posibilidad de riesgo. Sí. Bueno, los factores de riesgo intraparto son las cesáreas urgentes, que las cesáreas urgentes se realizan por diferentes circunstancias, ¿sí? Una puede ser el mismo padecimiento de la diabetes gestacional, la hipertensión gestacional, la bradicardia fetal, ¿sí? El riesgo de vida del bebé o de la madre, ¿sí? También otros factores del momento del nacimiento son la utilización de instrumental como ventosas o forceps, que en realidad están prohibidas digamos, se puede decir en obstetricia, pero a veces hay circunstancias donde no quedan otras que más que utilizar el forceps, ¿sí? Porque hay riesgo de vida del bebé, porque el bebé ya está encajado y ya no se puede retroceder a hacer una cesárea, ¿sí? Otro factor de riesgo intraparto es la presentación anómala, o sea, cuando el bebé viene en posición de cola, podálica, ¿sí? No está en la posición adecuada, que además de producir traumatismos en el nacimiento, también puede llegar a producir asfixia perinatal. El parto prematuro, ¿sí? O el parto precipitado. Cuando hablamos de parto precipitado, hablamos de un parto que, digamos, no fue esperado y la recepción de ese bebé no es la adecuada, ¿sí? No es en el lugar adecuado, y el bebé se puede enfriar, y si tiene dificultad respiratoria, no se le puede suministrar los cuidados necesarios porque no está en el lugar indicado. Eso sería uno de los, digamos, de las complicaciones. La rotura prematura de membranas de 18 horas aproximadamente, o menos de 18 horas, eso también predispone al paro cardiorrespiratorio porque hay altas probabilidades de que ese bebé esté séptico, ¿sí? Por eso, de forma inmediata, si hay rotura prematura de membrana, hay que asistir a la guardia para tratar de detener el nacimiento, o en todo caso, para que esa mamá y ese bebé reciban la profilaxis de antibiótico y de maduración pulmonar para evitar riesgos mayores para el bebé. Los trabajos de partos prolongados, de más de 24 horas, ¿sí? Pueden llegar a ocasionar también complicaciones por sufrimiento fetal y por agotamiento. Y en el caso de los trabajos de parto expulsivos también hay riesgos, ¿sí? En el caso de la bradicardia fetal, que antes ya lo habíamos mencionado, o patrones de frecuencia cardíaca fetal anómalos, que esto puede llegar a suceder en el caso de los bebés que tengan anomalías congénitas cardíacas. Y como mencionamos anteriormente, hablamos de los fármacos, ¿no? Pero hablamos de la administración de fármacos en un lugar cuidado, que es la institución sanitaria, ¿sí? Como les mencioné, los opioides que se utilizan para la maduración del cuello uterino, pero también hay otro atenuante que tiene que ver con la administración de narcóticos en la madre, ¿sí? Anteriores al parto, que puede ser en el caso de una madre adicta, ¿sí? Que consuma algún tipo de sustancia. Eso también puede llegar a determinar complicaciones en el recién nacido. Bueno, y acá también me voy a detener especialmente en esta parte que tiene que ver con el líquido amniótico, ¿sí? Acá dice líquido amniótico teñido de meconio, y quiero hacer una salvedad, ¿sí? Cuando hablamos del líquido amniótico teñido de meconio, hablamos del líquido amniótico que tiene un color purulento, como un verde medio raro, purulento y con olor. En este caso, representa que ese bebé viene sufriendo de hace rato, o sea que ese bebé estaba dando en meconio y que ya viene con sufrimiento fetal anterior al trabajo de parto. Además del riesgo de infección, tiene altas probabilidades de tener un paro cardiorrespiratorio o inclusive
llegar al deceso, ¿sí? Pero voy a mencionar algo sobre el líquido amniótico que puede llegar a ser meconial, pero no necesariamente teñido. A veces ocurre que nosotros enseguidita vamos a identificar que algo está pasando cuando el líquido amniótico sale de este color que yo acabo de mencionar, ¿sí? Ahí ya tenemos que estar listos para lo peorcito, porque ese bebé viene sufriendo de hace rato. Y seguramente va a necesitar reanimación y cuidados especiales. Ahora, si el líquido amniótico es claro y tiene meconio fresco, que todavía no se mezcló del todo con el líquido amniótico, quiere decir que ese bebé recientemente hizo caca, ¿sí? Y, digamos, ahí hay menores probabilidades de que haya complicaciones, ¿sí? O sea que no siempre el líquido amniótico con meconio representa un riesgo. Quiero hacer esta salvedad. Después, el prolapso de cordón. O sea, el prolapso de cordón es cuando se corta el cordón umbilical, y obviamente si se corta el cordón umbilical dentro del útero materno o en el trayecto del trabajo de parto, el bebé deja de recibir oxígeno, deja de recibir nutrientes y muere asfixiado. Entonces hay mayor riesgo, ¿sí? A veces ocurre también, por ejemplo, en la placenta previa, que primero sale la placenta, además del riesgo de hemorragia, de muerte de la madre, primero sale la placenta y el cordón y el bebé queda adentro, y bueno, y ese bebé obviamente tiene altas probabilidades de asfixia, ¿sí? Y bueno, y acá está el desprendimiento de placenta y la placenta previa, que es lo que acabo de mencionar. ¿Alguna duda hasta acá? No, profe. Bueno, comencemos con la evaluación inicial, ¿sí? Hablamos de qué? ¿De qué habíamos hablado antes? De la observación en el nacimiento, en todos los nacimientos, nosotros lo que tenemos que observar, inclusive en el registro de la hoja de enfermería, ¿sí? Cuando nace un bebé, nosotros ponemos si el líquido amniótico es claro, o si tiene color, si es oscuro, si tiene meconio de este estilo que yo acabo de mencionar, o es un líquido amniótico con meconio fresco, ¿sí? Entonces, nosotros ahí hacemos la primera valoración de riesgo para este bebé. Después, la segunda cuestión que nosotros tenemos que tener en cuenta es la edad gestacional. Si nosotros sabemos que el bebé es término, nos preparamos para recibir un bebé término. Ahora, si nosotros vamos a recibir un bebé prematuro, tenemos que estar listos para todos los cuidados necesarios para el bebé prematuro. Bueno, tercer paso, cuando nace el bebé, y esto es como hacer el test Apgar veloz, ¿sí? Valorar si el recién nacido respira o llora. Si el bebé recién nacido tiene un llanto continuo, nosotros sabemos que este bebé está respirando. Y lo siguiente que vamos a valorar es el tono muscular. Si tiene buen tono, llora, se mueve, es un buen tono, ese bebé no necesita reanimación. Entonces, si está todo bien con este bebé, que son las 4 cosas que debemos controlar, ni bien nace un bebé, obviamente este bebé lo vamos a colocar en el pecho materno, o sea, para que haya contacto piel con piel, lo vamos a secar sobre el regazo de la mamá, ¿sí? Y si la serología es negativa, como expliqué anteriormente, seguramente lo vamos a prender al pecho para que haga su primer, digamos, succión, y que reciba su primer aporte por vía oral, ¿sí? Y ahí comienza todo el funcionamiento metabólico externo del recién nacido. Ahora, si las respuestas son negativas, si está todo mal, el líquido amniótico es oscuro, la gestación no es término, o es término, pero el bebé había sufrido, ¿sí? Si el recién nacido no respira adecuadamente, tiene llanto entrecortado o directamente no llora, ¿sí? O tiene hipotonía o un tono irregular, ¿sí? Este bebé va a necesitar todos los procedimientos que nosotros tengamos que realizar para llegar a la estabilización, ¿sí? Bueno, ¿cómo valoramos? Ya dijimos, la respiración a través del llanto del bebé, ¿sí? Que es el inicio de la ventilación por su cuenta. Bueno, lo que nosotros tenemos que observar, esto es más de observación, es la profundidad de las respiraciones, los movimientos torácicos, observar si hay algún tipo de patrón respiratorio anormal, ¿sí? Por ejemplo, el quejido o el gasping,
O si nosotros observamos que el bebé todavía está cianótico, como intentando llorar, obviamente ese bebé va a necesitar asistencia, que no necesariamente siempre tiene que ser reanimación, ¿eh? Después, valorar la frecuencia cardíaca. Como yo les mencioné anteriormente, la frecuencia cardíaca de un recién nacido, o no sé si se los mencioné, ¿sí? Puede llegar a ser de 110 a 140 o más, a veces hasta 150 por minuto. ¿Cómo valoramos nosotros la frecuencia cardíaca del recién nacido? Dijimos, auscultando el pulso apical, o sea, en el ápice del corazón, o palpando el cordón umbilical y contando los latidos en un minuto. Otra cosa que vamos a observar es el color del bebé, si está sonrosado, si está cianótico, si está pálido, si tiene cianosis periférica, ¿sí? O si hay signos de hipoxemia. Y bueno, y acá se va a cortar, así que si quieren les doy 5 minutos y nos volvemos a conectar, ¿les parece? ¿Están ahí? Sí, dale, profe, ok. Sí, Celia, En 5 estamos acá. minutos nos conectamos. Sí, profe. Bueno, y preparen preguntas. Ok. Los quiero escuchar. Bueno, en 5 minutos nos volvemos a conectar. Ok. Bye.